Bueno, hola a todos y todas y gracias por estar otra vez en un tutorial de OBS. Hoy voy a explicar varios tutoriales, o sea, varios plugins, perdón, y cosas útiles que utilizo yo cuando utilizo OBS, valga la redundancia. Y vamos a ir con la calma explicándolos, viendo opciones y viendo un poco en qué consisten. Entonces, lo primero que quiero que veáis en la retransmisión es que, como veis, tengo la vista previa desactivada, porque por defecto OBS, si lo abrimos así, hace bucle. Entonces, para evitar ese bucle, una cosa que podemos hacer es aquí en nuestro lienzo, hacemos botón derecho y ponemos proyector con ventana previsualización. De esa forma nos abre una ventana que nos podemos llevar a otro sitio, a otro monitor que tengamos para poder ver la retransmisión, y a su vez, haciendo botón derecho y quitando el check de habilitar previsualización, nos deja esto así de forma que no hace bucle. Cuando sea necesario enseñarlo lo haré, pero voy a intentar que durante todo el stream no tengáis por qué ver esto. Luego, otra cosa que quería decir es que cuando se retransmite en Twitch, OBS ya por defecto, al vincular tu cuenta, pues te saca aquí paneles que son cómodos. Aquí tengo yo la fuente de actividades, que es el listado de seguidores y seguidoras, las estadísticas del stream en concreto, unas recompensas que salen cuando eres afiliado, un chat en directo que funciona sin ningún problema. Yo pongo aquí mis atajos de Streamlabs y aparece sin ningún problema. La moderación en caso de que el bot haga las suyas, y una información del stream, que es cuando streameas, una cosa que es necesaria. Nada, dichas estas dos cositas de OBS que son prácticas, voy a empezar explicando cómo introducir, cómo poner de forma inalámbrica la pantalla de tu móvil en el stream. Entonces, para ello vamos a ver esta aplicación que se llama Screen Stream Over HTTP. Hay varias aplicaciones de estas, pero a mí esta es la que más me ha llamado la atención, me ha gustado, he probado y bueno, la verdad que es gratuita y funciona bastante bien. Yo tengo aquí mi móvil personal, perdón que a veces mire para allá, pero como tengo el segundo monitor aquí, veo si como no tengo la previsualización, veo si va todo correcto. Entonces, bueno, volviendo a OBS, como veréis aquí, yo tengo una fuente que pone móvil, ¿verdad? Esa fuente que pone móvil no es más que una fuente que le damos a navegador y aparecen varias. Yo tengo aquí ya creada esta, y haciendo doble clic, lo que vais a ver es que yo, al desbloquear mi móvil, aparece la pantalla del móvil en OBS de forma totalmente inalámbrica. De hecho, para que veáis una muestra, yo desplazo así, en fin, funciona bien. Tiene cierto lag, como es lógico, pero bueno, funciona bastante bien. Entonces, ¿cómo funciona esta aplicación? Pues bueno, esta aplicación, lo primero, voy a mostrar el móvil para que lo veáis ya como fuente en la retransmisión. Y bueno, aquí veréis que está ya la aplicación abierta. Si queréis ir a la Play Store, pues es esta de aquí, aunque ya os la he enseñado en el navegador. Y aquí la tenemos ahora mismo como está emitiendo. Tenemos en la barrita esto de aquí que pone transmitiendo. Pero básicamente lo que hay que hacer es introducir la IP que veis aquí en la propia aplicación como URL del navegador. En este caso es interesante que tengáis en cuenta que hay que poner el HTTP toda la IP, y el puerto, y esto todo nos lo da la propia aplicación. Simplemente aceptamos y luego es un panel como cualquier otro que podemos modificar en OBS. Como veis, ¿sabes? Funciona bastante fluido, no tiene mucho lag, y bueno, todo va a depender, como siempre, esto del ancho de banda que tengamos, del equipamiento que tengamos y de las posibilidades. Pero bueno, quería enseñaros que existe esta opción y que es cómodo. Dicho esto, quito ya mi móvil y dejo de emitir. Voy a hacer una cosita. Un momentín.
Ya hemos visto una de las primeras aplicaciones que podemos introducir en OBS, que son cómodas. Y voy a seguir con la siguiente. Bien, este es Screen Stream. Os quería enseñar también que existe, la tengo que probar todavía, pero vamos a hablar un poco del mundo de los remotos, los decks y demás. Entonces, esto es una aplicación que, bueno, podéis probar. A mí no me ha gustado mucho, pero no está mal valorada. Y es una forma de tener un remoto para nuestra retransmisión en OBS. Luego os enseñaré con el iPad, porque yo lo hago con el iPad, con otra aplicación que me gusta bastante. Entonces, llegados a este punto, vamos a hablar del OBS WebSocket. ¿Qué es el OBS WebSocket? Bueno, lo podemos clasificar como un plugin de OBS. OBS tiene un repositorio muy importante de plugins creados por la comunidad y por desarrolladoras y programadoras, por el cual podemos crear un WebSocket. Si queréis investigadlo, pero es como a nivel informático es una cosa un poco avanzada. Y este en concreto nos permite un control remoto por WebSockets. Muy bien. Esto nos permite descargar. Vamos aquí a Go to Download. Y esto nos va a permitir, descargando aquí para Mac o para Windows, lo que queramos, instalar este WebSocket, por el cual en OBS, en herramientas, vamos a tener WebSocket Server Settings. Lo que estamos creando es crear un servidor dedicado para nuestra conexión. ¿Para qué sirve esto? Bueno, esto simplemente se instala y se queda ahí, y tenemos que tener en cuenta que está aquí. Lo voy a dejar por aquí para que lo veáis. Pues esto sirve para aplicaciones como por ejemplo este, OBS Blade. ¿Qué es OBS Blade? Bien, OBS Blade es una aplicación para... está en la App Store. De hecho la tenéis aquí, vista previa de la App Store. Está desarrollada para iPad y para iPhone y que nos va a permitir utilizar nuestro iPad como si fuera un Stream Deck, como si fuera un remoto para poder hacer las modificaciones que queramos. ¿Cómo funciona? Pues muy sencillo. Vamos a abrir OBS Blade y ahora un segundillo porque voy a conectar la pantalla del iPad al Mac para que podáis ver la pantalla del iPad a la vez. Un segundito. Ahí está. Segundo que lleva el delay. Vale. Ahora estáis viendo la pantalla de mi iPad que entra a un OBS que está en Mac, que se está enviando al PC. Esta configuración la vamos a ver ahora en el siguiente paso, pero por lo pronto lo que os quería enseñar es esta aplicación de OBS Blade que me permite, cuando me conecto a la misma red, ya directamente identifica mi IP. ¿Qué IP? La que le está dando el Web Server Settings, y que al conectar nos abre nuestro dashboard. Nuestro dashboard, que es nuestro menú escritorio de OBS. Entonces, lo mismo que estabais viendo aquí, un segundito, esto que es mi OBS, en el que tenemos aquí las escenas, empezamos, ventana full, 2 ventanas izquierda. Con el OBS Blade tenemos el remoto. De forma que yo ahora puedo cambiar la escena pulsando en el iPad. Simplemente le doy a empezamos, por lo que se irá. Y ahora si le vuelvo a dar a la escena que tengo como Mac, volveremos a esto. De esta forma podemos hacer un remoto para nuestro stream con una aplicación gratuita. Simplemente necesitaremos instalar, como habéis visto, el WebSocket, para que OBS Blade nos permita conectar. La verdad que es bastante intuitivo, bastante sencillo y no tiene mucha complicación. Voy a aprovechar para volver a la escena que toca. Voy a quitar ya el iPad, que me hace falta.
Vamos a seguir con el siguiente elemento en cuestión. Un segundito. Muy bien, ahora vamos a hablar de los NDIs. Visto esto, vamos a hablar de la tecnología NDI. La tecnología NDI es una tecnología que yo no conocía hasta hace poco tiempo. Una tecnología bastante interesante. Y en este caso he utilizado esta página web. Porque esto, por ejemplo, es una opción para hacer una cámara para Android a través de NDI. ¿Qué es el NDI? Mirad. Según audiovisualstudio.es, por ejemplo, un NDI es proviene de Network Device Interface, es una tecnología de interfaz de dispositivo de red bastante novedosa en nuestro campo, el audiovisual, y que viene a sustituir al SDI. El SDI, a los que os dediquéis al vídeo, sabéis perfectamente lo que es. Y supone un intercambio de información de vídeo por IP a través de redes Ethernet. Es decir, estamos hablando de enviar por red vídeo. Esto es bastante interesante a nivel de vídeo profesional, pero también para los streams. Entonces, en el caso mío de OBS, lo que yo tengo por aquí es esto, que es ajustes de la salida NDI. También teníamos el WebSocket Server Settings, que lo enseñaba antes, y ahora ajustes de la salida NDI. Muy bien. Un segundito y os enseño. Buscamos NDI OBS. Uno de los elementos que nos sale, OBS NDI NewTek NDI Integration, es un proyecto el cual nos permite integrar claro, no sé llamarlo servidor, no es bueno, servidor no, un protocolo de conexión, por así decirlo, en nuestro OBS. Entonces, de esta forma, al instalar esto, nuestra máquina es capaz de enviar y recibir señal por NDI con OBS. ¿Cómo se hace todo esto? Una vez instalado esto que habéis visto aquí, una vez instalado este instalador del NDI, tendremos dos cosas. Uno, en herramientas, ajustes de la salida NDI. Y dos, en fuentes, fuente NDI. Esto es importante. Esto quiere decir que cualquier elemento con NDI instalado es capaz de recibir señal por NDI y enviar señal por NDI. De esta forma, yo lo que estoy haciendo es, si venimos a la escena del Mac, vais a ver aquí, yo tengo un portátil Mac conectado por Wi-Fi. Todo lo que hago lo estoy haciendo por Wi-Fi, para que no exista ninguna duda de nada. Entonces, aquí tengo un OBS abierto, con el NDI para Mac en concreto instalado, el cual en herramientas, ajustes de la salida NDI, tengo puestas que habilite la salida de programa y la salida de previsualización. Esto no es importante, pero las tengo habilitadas. Lo bueno que tiene este tipo de tecnología es que al estar ya todo en la misma red, se están escuchando y se están viendo entre sí. Por tanto, al habilitar esto, yo lo que tengo en OBS es lo siguiente. Voy a cambiar para que lo veáis. En OBS tengo aquí en fuentes, fuente NDI. Esto se instala automáticamente. Entonces, al crear una fuente NDI, esta ya es la que tengo mía prehecha de antes para que veáis la visualización. Al aceptar, ya en nombre de la fuente me salen mis dos fuentes que teníamos aquí en el Mac que había yo habilitado. Y simplemente con aceptar generamos esto, que es la pantalla del Mac de forma inalámbrica. Como siempre y como antes, tiene cierto lag, tiene cierto delay. Pero yo todos los tutoriales, por ejemplo, que tengo hechos de QLab, que es un software para Mac, lo he hecho de esta forma y la verdad que va súper fino y va súper bien. Y además, si ahora os fijáis en el OBS, cuando creas una fuente NDI, te saca además aquí un búmetro, por lo que
a través de NDI podemos enviar audio también. Entonces esto es súper interesante. Es una tecnología relativamente nueva que gracias a, y sobre todo gracias a lo que va a ser el 5G y todo el ancho de banda nuevo y toda la nueva tecnología se está desarrollando a través de ese 5G, va a permitir enviar muchos más datos de una forma más cómoda y claro, enviar audio y vídeo de una buena resolución de forma inalámbrica para muchas cosas deja de tener el handicap de lo no fiable para tener el beneplácito del uso. Yo esto lo hago de una forma doméstica, pero con una red bien configurada, con técnicos y técnicas de redes supervisando la conexión, en apenas 2-3 años vamos a ver ya grandes eventos, sí, supongo que ya se estará haciendo, de gente que está emitiendo señal de audio y de vídeo por NDI sin ningún tipo de problema. Voy a cambiar de escena porque me gusta más esta otra. Y así lo ves todo un poquito más bien. Vale, vamos a seguir y os voy a seguir enseñando visto el NDI. Quería entrar un poco en ahora ya cosas como más concretillas para OBS. Un segundillo. Vale. Siguiente elemento que os quiero enseñar. Droidcam OBS es una aplicación que nos sirve para utilizar nuestro teléfono como cámara directamente en OBS Studio. Como por ejemplo esa. Todos mis streams los estoy haciendo con Droidcam OBS. ¿Qué es Droidcam OBS? Pues es una aplicación que nos va a permitir utilizar. La tenemos aquí disponible tanto para Google Play como para la App Store. Entonces, ¿qué nos permite Droidcam OBS? Pues nos permite conectar nuestro teléfono por IP a OBS, donde descargamos, lo instalamos y además nos descargamos el plugin. Y esto es importante. Streamlabs OBS, es decir, esta aplicación, no soporta esto. Está diseñado únicamente para OBS Studio, es la que yo utilizo. Entonces, descargamos el plugin de OBS para nuestra interfaz Linux, Mac o Windows e instalamos en el dispositivo móvil, iPad, iPhone, Android, tablet Android, etcétera, la aplicación. Y cuando estamos en OBS, veis aquí una fuente que yo tengo llamada Moto porque es un móvil Motorola. Entonces simplemente en fuente lo que añadimos es una captura de pantalla. Perdón, lo que añadimos es un navegador, disculpad. Al añadir un navegador, lo que creamos, por ejemplo, si añadimos, era parecido a lo que antes teníamos de móvil, si aceptamos, en la URL tendremos que poner... Ay, no, perdón, estoy rayando, perdón, voy a empezar. Qué rayada. ¿Qué es esto? No, perdón. Me retomo. Perdón que he dejado aquí esto chutado en medio. Perdonad. Vale. Bueno, continuamos. Droidcam OBS. ¿Qué es Droidcam OBS? Es una aplicación que nos permite utilizar nuestro teléfono como cámara directamente en OBS Studio de forma inalámbrica. Entonces, existe una aplicación para Play Store, para móviles Android y para App Store, para Mac. Y además un plugin. Ese plugin nos lo descargaremos y lo instalaremos en nuestra plataforma según seamos Windows, Linux o Mac, pero no soporta Streamlabs, es decir, esta aplicación no la soporta. La que soporta es OBS Studio, que es la que yo estoy utilizando. Entonces descargaremos este plugin y lo instalaremos y descargaremos la aplicación según seamos de Mac o de Android en nuestro dispositivo móvil. De esta forma, cuando vengamos a OBS, lo que va a ocurrir es que directamente vamos a tener como fuente un elemento que se llama Droidcam OBS.
y que al añadirlo, si creásemos uno nuevo, tendríamos que poner la resolución que soporte nuestra cámara, que suelen ser 720 o algunas 1080, pero bueno, y la IP que nos proporciona el propio dispositivo, que como podéis ver aquí en las capturas, al iniciar el dispositivo directamente nos da una IP y un puerto. Para que veáis la demostración, voy a volver a coger mi teléfono móvil personal. No lo vais a ver ahora integrado, pero voy a abrir la aplicación de Webcam OBS y me está dando la IP, que es 192. Voy a mover esto para que lo veáis bien. Un segundito. .168.1.134 con el puerto y le voy a decir 1080. Activar, y de esta forma tenemos aquí esto, que es mi cámara que estáis viendo ahora a pantalla completa, ¿vale? Entonces simplemente activando y desactivando ahora la fuente tendríamos la cámara, y cuando es otro teléfono pues tendríamos una segunda cámara inalámbrica. Yo he hecho cositas con esto a 3 cámaras y la verdad que bastante bien, y es bastante útil, por lo que si es necesario pues lo podéis utilizar. Vale, otra cosilla que quería comentaros es que no lo puedo demostrar porque no tengo una cámara de este tipo, pero es lo que llamamos habitualmente petacetas, que no dejan de ser cámaras robotizadas de este estilo. Entonces, que sepáis que existen también plugins para petacetas. Creo que depende esto ya un poco del fabricante, pero bueno, suele ser bastante genérico y nos permite controlar una cámara robotizada que puede servirnos como cámara de seguridad para casas o para lo que sea, a través de OBS. Simplemente que sepáis que existe y que se puede utilizar. Segundillo porque voy a explicar lo de la cámara virtual de OBS. Pasa una cosa curiosa, estoy preparando esto es una sesión de Zoom en la que estoy utilizando la cámara virtual de OBS, pero no sé por qué hace espejo, que no debería, la emite como en espejo.
segundillo. Vale. Bueno, la siguiente cosa que vamos a ver es la cámara virtual de OBS. Por defecto, OBS lleva una cámara virtual que la tenemos aquí, pero la he estado probando y genera un problema, que es que cuando emites esa cámara virtual, la emite con la horizontalidad reflejada, es decir, hace efecto espejo. Para los que no sepáis y las que no sepáis lo que es una cámara virtual, lo que vamos a hacer es utilizar nuestra realización de OBS para integrarla en una llamada, por ejemplo, de Zoom o de Google Meet o de cualquier, o Skype, cualquier dispositivo que nos permitiese seleccionar vídeo, por así decirlo, en videollamadas. Lo que, igual que estamos acostumbrados en sonido a que cuando estamos en una llamada utilicemos pues o el micrófono de los auriculares o un micrófono externo, demás, también se puede utilizar diversas cámaras. Entonces, una de las fuentes de cámara puede ser nuestra realización, nuestra escena de OBS. Para ello, en lugar de utilizar la que viene por defecto en OBS, existe este recurso, OBS Virtual Cam. Es un plugin que, al igual que el resto de plugins, nos vamos a download y directamente ya se nos descarga este ejecutable. Y al instalar el ejecutable tendremos aquí en herramientas un elemento que es Virtual Cam. Al darle aquí, yo lo tengo ya ejecutándose. Es importante darle a horizontal flip, porque de esa forma cambia el reflejo. La tengo ejecutada, simplemente se queda ejecutada. Y yo, por ejemplo, en una reunión de Zoom, inicio la reunión y por defecto en Zoom tú puedes tener seleccionada una cámara. Un segundito, lo hemos enseguida. Por ejemplo, esto es una llamada de Zoom, todos y todas conocemos. Y aquí tenemos el audio que queremos utilizar, etcétera, perfecto. Y en vídeo, sacamos aquí en la pestañita el tema del vídeo. Lo voy a poner así para que lo veáis mejor y no tape yo con mi propia cámara. Aquí en vídeo yo tengo varias. Esta primera OBS cámara, si os dais cuenta, ya va a ser, lo voy a quitar para que no haga bucle. Esto ya está siendo, bueno, tiene que hacerlo. Esto es la llamada de Zoom con la realización de OBS, ¿vale? Simplemente que sepáis que, lo quito ya, pero simplemente que sepáis que existe de esa forma y que nos permite integrar nuestra realización de OBS en una llamada, videollamada a través de algún servidor como Zoom, Google Meet, Skype, etc. Continuamos. Para los que seáis de sonido y de audio, como yo, sabréis perfectamente lo que son los VST plugins. Y esto es para que sepáis que se pueden integrar plugins VST en OBS. Entonces, a través de esta web descubrí que se podía hacer y tal y cual. Y bueno, lo que recomendaba la mayoría de las personas eran los plugins de Reaper. Entonces Reaper es un software muy conocido de edición de audio, que la verdad que funciona bastante bien, y tiene una suite de efectos de plugins, valga la redundancia, VS. Entonces simplemente nos descargaríamos el paquete de plugins, y aquí en OBS, en por ejemplo esta fuente que es el micrófono por el cual yo estoy hablando ahora, si venimos aquí en filtros, yo tengo puestos un par de eliminación de ruido y de expansor, pero si venimos aquí tenemos uno nuevo, que estos son los que vienen más o menos por defecto. Aquí tenemos extensión VST2. Le damos
aceptamos y aquí es donde tenemos toda nuestra galería de plugins que pueden ser perfectamente perdonados. Aquí es donde tenemos, por ejemplo, un compresor que al seleccionarlo luego le damos a abrir interfaz de la extensión y tenemos aquí un compresor. Tenemos, por ejemplo, una puerta de ruido. La interfaz, bueno, es la que es, pero nos puede servir para ciertas cosas. Y tenemos, por ejemplo, una EQ paramétrica que la verdad que es bastante cómodo. Simplemente eso, se instalan y directamente ya OBS reconoce.